Hola, me llamo Aurora. Tengo 30 años y soy una investigadora. Tengo el cabello oscuro que siempre cae sobre mis ojos cuando estoy concentrada y una obsesión constante por entender lo que ocurre cuando escribimos. Durante mucho tiempo pensé que la escritura era solo eso, un conjunto de palabras acomodadas en un orden correcto, obediente, académico. Pues yo venía de ese mundo, artículos, citas, normas APA, márgenes perfectos. Pero de pronto, algo adentro se me empezó a quebrar. Sentía que la escritura me quedaba pequeña, como si mi cuerpo quisiera decir algo que las palabras no podían sostener. A partir de ese momento, empezó a surgir en mí una inquietud. ¿Será que la escritura era solo eso? ¿Seguir un orden correcto? ¿Normas APA? ¿No podíamos ir más allá? Todo comenzó un día cualquiera, cuando encontré un viejo libro en la biblioteca. O quizás el libro me encontró a mí. Era una edición gastada sobre una historia del performance. Cuando lo abrí, el tiempo se desdobló frente a mí. El libro narraba el viaje de una sola palabra, perform. Este término había surgido 500 años antes del giro performativo, como primera conexión etimológica entre las ideas de terminación y exhaustividad, durante el periodo de grandes transformaciones de la Europa del siglo XIV, cuando el trabajo artesanal y los gremios comenzaron a desplazarse hacia el concepto al que pronto se le daría el nombre de arte, un tipo de producción nacida en el Renacimiento. En el siglo XIX, performing y performance sirven como conceptos que denominan formas teatrales exhibidas en público. Finalmente, en los albores de la posmodernidad se acuñará el término performative para entender la fuerza y la naturaleza procesual de expresar, hacer o pronunciar como formas de autoexpresión y realización. Después de 5 siglos de viaje, la expresión acto performativo adquiere un nuevo sentido. La performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que logra su efecto mediante su naturalización en el contexto de un cuerpo. Es decir, resumiendo un poco el libro, en el siglo XIV significaba performance dar forma completa a algo y estaba ligado al trabajo artesanal, cuando arte y artesanía aún no eran territorios separados. Luego saltaba al siglo XIX, cuando performance empezó a nombrar espectáculos públicos formas teatrales. Y después, hacia el siglo XX, la palabra se multiplicó, se expandió, explotó. Aparecían personas como Judith Butler, John Austin, Diana Taylor. Aparecía la idea de que decir algo podía ser hacer algo. Aparecía la idea del cuerpo y que la acción era discurso. Esa noche cerré el libro y sentí que algo en mí había sido pronunciado. Pero la historia no terminó ahí. Empezó un raro delirio. Comencé a imaginar que esas mismas personas, los teóricos, los artistas, quienes habían torcido el significado de la escritura, aparecían frente a mí. No sé si era un sueño, una alucinación o simplemente deseo, pero desde entonces camino con ellos como si fueran mis compañeros de estudio. El primero que apareció fue John Austin. John Austin fue un filósofo británico, una de las figuras más relevantes en lo que se ha dado en llamar filosofía del lenguaje. Introduce la teoría de los actos de habla, la palabra como acción. Lo vi sentado frente a una mesa de madera, con su elegancia estricta, mirándome como si yo fuera una oración incompleta. Aurora, me dijo, ¿ves? Decir es hacer. Cada vez que escribes, no describes, actúas. En ese momento, yo sentí un estremecimiento. Esa idea me golpeó como una ola. La escritura no es espejo, es gesto. No es constatar, es producir. Austin desapareció sin despedirse. Y en ese vacío apareció Judith Butler, con la calma feroz de quien sabe que el lenguaje también es músculo. Judith Butler es una filósofa neomaterialista y postestructuralista judeo-estadounidense que se ha dedicado a estudiar el campo del feminismo.
Introduce la performatividad del género. El lenguaje y los actos nos constituyen. Nos da la idea de que los actos cotidianos constituyen identidad, no solo la expresan. Y esta idea es base para entender la escritura como acto performativo. La escritura performativa no solo cuenta quién eres, me dijo, te produce en el acto mismo de escribirte, así como el género se produce en la repetición del gesto, tú te escribes mientras te haces. Y ahí entendí que mi identidad, esa que yo creía fija, sólida, académica, también podía trastocarse si encontraba otra forma de narrarme. Luego vino Diana Taylor. Diana Taylor es una académica y teórica del performance estadounidense. Ella distingue entre archivo, documentos, textos, objetos y repertorio, memoria corporal, prácticas vivas. Esa tensión es entrar en la definición contemporánea de escritura performativa. La vi caminar entre estantes polvorientos, acariciando archivos como quien despide a un viejo amigo. El archivo guarda, me dijo, pero el cuerpo recuerda. El repertorio es todo lo que tu cuerpo sabe, incluso lo que no se puede escribir. Y me tocó el hombro. Ese toque fue como una llave. Entendí que yo no solo investigaba con la mente, sino con la piel, los huesos, la respiración. Ese fue el día en que decidí que ya no podía escribir solo con palabras, tenía que escribir también con el cuerpo. Mis experimentos comenzaron torpemente. A veces me daba vergüenza, incluso estando sola. El primero fue sencillo. Me grabé caminando en círculo alrededor de una hoja de papel en blanco. Después de iniciar la grabación, no escribí nada, solo respiré. Mis pasos hacían una especie de perímetro, como si estuviera preparando el espacio para una aparición. Después me di cuenta, ese caminar había sido el inicio del texto. La escritura había comenzado antes del trazo. Otro día, inspirada por Caprow, Alan Caprow fue un artista estadounidense precursor en el establecimiento de los conceptos de arte de performance. Es un precursor de happenings. En los 60, como escritura colectiva y efímera, transformando el arte de un objeto contemplable a una experiencia participativa que utiliza situaciones reales y elementos multisensoriales para provocar al espectador y disolver la distinción entre el artista y público, buscando un compromiso existencial, más que un espectáculo formal. Puse mis manos en agua fría y luego sobre la pared blanca de mi cuarto. Solo dejaba huellas húmedas que se evaporaban, pero mientras lo hacía, sentía que cada gesto era un intento de escribir algo que no podía decir. Miedo, deseo, confusión. Cuando se secaban, me quedaba una especie de dolorcito dulce. Había pasado algo, pero no quedaba nada. Caprow me habría dicho, es ahí donde empieza la escritura, en lo que desaparece. Después vino la experimentación más íntima. Escribí con mi respiración. Acerqué mi boca a un vidrio y con el vapor de mi cuerpo tracé una frase. Yo también soy archivo efímero. Duró menos de 5 segundos. Luego se evaporó y cuando desapareció sentí que yo también me desvanecía poco a poco, que estaba aprendiendo a soltar el control. Pero también hubo momentos de fracaso. Intenté escribir con tinta en mis piernas, pero el líquido corría demasiado rápido. Me frustré, lloré. Me di cuenta de que mi cuerpo me estaba enseñando algo, que no todo quiere fijarse, que no todo puede conversarse, que escribir es exponerse. Y así, poco a poco, mis experimentos fueron volviéndose más osados. Una tarde, viendo videos de Marina Abramovic, me volví su fan. Es una artista serbia dedicada al arte del performance y el arte conceptual. Inició su carrera a comienzos de los años 1970 y se ha mantenido activa durante más de 4 décadas. Y se ha descrito a sí misma como la madrina del arte del performance. El performance que más me llamó la atención fue Ritmo Cero, una obra de arte conceptual y de performance desarrollada en 1974 durante 6 horas en Estudio Morra.
La propuesta performativa consistía en invitar a la audiencia a utilizar 62 objetos en el cuerpo de la propia artista. Todos los objetos se encontraban en una mesa y la artista de pie en el centro. Los objetos consistían en una rosa, una pluma, perfume, miel, pan, uvas, tijeras, un bisturí, clavos o incluso una barra de metal. La obra surge desde el cuestionamiento del artista de dónde estarían los límites del visitante. Los participantes intervinieron el cuerpo de Abramovic, rasgando las vestiduras y pintando su cuerpo. Según ella y varios críticos asistentes, su cuerpo fue llevado al límite. Una tarde, imaginé que ella me hablaba directamente. Si quieres escribir performativamente, me dijo, tienes que aguantar. La escritura no es cómoda, es presencia radical. Entonces me senté en silencio, completamente quieta, frente a una cámara encendida durante 10 minutos. No hablaba, no movía las manos, no escribía, pero la cámara registraba mi cuerpo como texto. Cuando terminó, sentí que mi columna estaba diciendo algo que aún no tenía palabras. La aparición más conmovedora fue la de Ana Mendieta. Ana Mendieta fue una artista conceptual, escultora, pintora y videoartista nacida en Cuba y criada en los Estados Unidos. Está vinculada con lo ritual y lo femenino, también citada como ejemplo de escritura corporal y efímera, escritura de la huella corporal en la naturaleza, siluetas. La imaginé caminando conmigo por un bosque húmedo, preguntándome, ¿qué quieres dejar como huella? ¿Tu cuerpo? ¿O el vacío que queda cuando ya no está? Esa pregunta me atravesó como un rayo. Volví a casa y tendí mi cuerpo sobre el piso. Rocié sal fina alrededor de mi silueta. Me levanté. Allí estaba la marca de mi ausencia. Una escritura sin tinta, sin mano, sin verbo. Solo un borde que decía, Aurora estuvo aquí. Ese día supe que la escritura performativa no nació en un aula universitaria, ni en una teoría, ni en un libro, sino en el gesto de ofrecerse al mundo como rastro. Desde entonces, la historia de la escritura performativa dejó de ser un capítulo académico para convertirse en algo vivo dentro de mí. Es decir, la escritura performativa es una forma de representación que no solo describe un hecho, sino que lo recrea y lo produce mientras escribe. Permite analizar prácticas artísticas y culturales efímeras, reconstituyendo aquello que ya no está presente. A diferencia de una descripción neutral, involucra la experiencia, la emoción y la posición del investigador, quien escribe desde la acción. Así, convierte la escritura en un proceso vivo que revive el acontecimiento y lo vuelve a actuar en el texto. Entendí que su origen no es lineal, ni cronológico, ni limpio. Nació en un tejido hecho de siglos, de cuerpos, de voces que se interrumpen unas a otras, de los artesanos medievales que daban forma a sus obras, de los actores del siglo XIX, de Austin al declarar que el lenguaje actúa, de Butler diciendo que cada gesto produce identidad, de Taylor recordándonos que hay saberes que no caben en un papel, de Caprow convirtiendo lo cotidiano en escritura, de Abramovic tensando el cuerpo hasta convertirlo en verdad, de Mendieta reuniéndonos con la tierra para escribir sin palabras. Y fue ahí donde nació, y también nació en mí, porque mientras investigaba, leyendo, imaginando, preguntando, repitiendo, fallando, respirando, llorando y marcando mi propia silueta, comencé a transformarme. Hoy puedo decir que la escritura performativa me escribió, que me dio un cuerpo nuevo, una voz más ancha, una memoria que no depende del papel. Me enseñó que escribir no es describir, es estar. Es un acto que hace algo en mí mientras yo hago algo en él. Y si alguna vez escuchaste mi voz narrando esta historia, quiero que la sientas así, no como la explicación de un concepto, sino como la vibración de alguien que aprendió que escribir también es un modo de vivir. Porque ahora lo sé, yo ya no escribo, yo me escribo. Y cada gesto, cada silencio, cada huella es parte de esa escritura que sigue creciendo conmigo a cada paso.
Y ahora que lo entiendo, quiero invitarte a ti también. Explora otras maneras de escribir. Deja que tu cuerpo, tu voz, tus movimientos y tus dudas se conviertan en tinta nueva. No necesitas saberlo todo para empezar. Ningún camino inicia con certezas. Solo da el primer paso, escucha lo que emerge y permite que tu propia forma de escritura se abra, como se abrió la mía. Porque quizá, como yo, descubras que escribir no es solo trazar palabras, sino permitirte existir en ellas.